Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. ¿Qué pasaría si un día te toca tomar todas las decisiones financieras de tu vida sin haber estado realmente involucrado antes? ¿Qué hacer cuando, además del duelo, aparece la responsabilidad, a veces abrumadora, de entender, decidir y actuar sobre temas que nunca fueron tuyos? Hoy vamos a hablar justamente de eso, no solo de lo que pasa cuando una mujer enviuda, sino de cómo enfrentar ese momento, por dónde empezar, qué cuidar y qué decisiones no se pueden postergar. Porque no se trata solo de dinero, se trata de claridad, de información y de tener un mínimo de control en medio de una situación profundamente difícil. Para hablar de este tema, hoy me acompaña un especialista en educación financiera y en temas de patrimonio y legado, con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, en algunos de los principales bancos del mundo. León Harari, director de la firma Access, donde lidera estrategias de gestión de activos, planificación financiera y asesoramiento patrimonial. León, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Adriana, un placer estar en un foro tan bonito como el tuyo, a la orden siempre. Oye, para muchas personas en esta etapa de la vida, hablar de dinero sigue siendo incómodo. Ya olvídate de la situación que mencionaba en la introducción. ¿Por qué nos cuesta tanto? Gran pregunta. Nos cuesta mucho porque los seres humanos le hemos atribuido al dinero un poder que no lo tiene en realidad, pero que está en nuestro ADN, está en nuestras venas, corre por nuestra sangre. Y nosotros, lejos de entender el dinero por lo que es, lo entendemos por lo que hace. Y por eso nos cuesta tanto trabajo este tema, hablarlo y traerlo a la casa. Y si le digo y él me contesta, ¿qué van a pensar? Oye, y si le digo a mi papá que qué va a hacer el día de mañana, ¿cómo lo va a tomar? Que lo estoy matando. Cuando yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué es, no sé, el agua? ¿Me vas a contestar es un líquido transparente? Perfecto. Pero cuando te pregunto por el dinero, generalmente la gente te contesta no por lo que es, sino por lo que hace. No es algo que mejora la vida y es algo que compra. No, es un papel, es un billetito, es una notita que trae unos numeritos. Ya luego todo lo que podemos hacer con él es eso. Y entonces justamente por eso es que nos cuesta tanto trabajo. Y en tu experiencia, ¿qué tan preparados estamos en lo individual y en pareja para enfrentar cambios importantes que impactan nuestra vida financiera? La verdad es que yo tengo ya 30 años en el sector, nuestra empresa tiene 15 años, he trabajado para muchos lugares y honestamente digo que tenemos poca preparación. Entre el mito que genera el dinero y después lo que conlleva ese mito, la gente prefiere postergar las pláticas que hay que tener. Entonces, en esas pláticas hay información tan valiosa que a veces la gente se muere y ni siquiera dejó la combinación de la caja de seguridad porque tiene dos hijos y si le doy a este, ¿qué va a decir el otro? Pero entonces, y empiezan a postergar conversaciones pensando en que, ok, tengo un testamento, eso resuelve todo. No, no, no. Un testamento es una forma de terminar una situación, no de resolverla. Así que no estamos preparándonos adecuadamente y hay casos muy extremos. Yo he trabajado con empresarios muy exitosos que han trabajado 40, 50, 60 años y de repente llego con preguntas tan básicas como, por ejemplo, oye, y cuando tú no estés aquí para dirigir, ¿a quién le tengo que llamar por teléfono? Y esa simple pregunta, que sería una pregunta lógica, ¿no? O sea, todos estamos en la misma fila, todos algún día vamos a llegar ahí. Es una pregunta que tiene que ser lógica para un asesor de familia. Bueno, resultaría como que estoy preguntando algo prohibido, algo que nunca lo pensamos, y no es que no lo pensemos, nos da un poquito de temor entrarle. Sí creo que falta mucho en la preparación. Y me haces pensar, ahorita obviamente quienes naturalmente, hay por supuesto muchas otras circunstancias, estamos en más, en posición de enviudar, pues somos las generaciones que ya estamos, los que somos adultos mayores.
Y somos generaciones que crecimos con, además, con otra forma de mirar todavía más complicada, creo yo, estos temas de dinero y algunas cuestiones culturales. Y te pregunto, te digo esto porque tengo la idea de que parte del asunto también es este tema de los roles. Entonces, si yo soy el proveedor y el jefe de familia, pues yo me hago cargo, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi mujer que tenga acceso a las cuentas de banco, que ella maneje no, pues no, eso me toca, no, no necesariamente es desde un lugar villanesco, pues, o sea, a veces es desde el mejor lugar, yo quiero pensar que normalmente es desde el mejor lugar de sobreprotección, a lo mejor malentendido, pero, o sea, Ujú. o sea, no el mejor lugar, pero el que cree con una buena motivación. A lo mejor es muy paternalista, a lo mejor es sobreprotector, a lo mejor tal, pero que hay esta cosa de rol de yo soy el proveedor, nadie más debe preocuparse ni saber nada. ¿Pasa eso? ¿Lo has visto? 100%. Y más en la generación que estás comentando, que sería el equivalente a la de mis padres, mis abuelos. En la mía se empezó a dejar un poco y ahora parece que estamos mejorando en eso. Quiero que sepas, y no es el foro, pero soy el feminista declarado número uno, y de entre las cosas que las mujeres han hecho bien, creo que ya está cambiando este tema. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día hay que entender que si nosotros vemos las relaciones familiares como un todo y algo importante que nos define, este tema tendría que ser como hablar de cuántos hijos queremos tener, en qué escuela los vamos a poner, y qué pasa que se ha utilizado como un instrumento de control. Hay Ujú. muchas mujeres que no saben hacer un cheque. Entonces dependen de este señor proveedor fuerte que es el dueño de la empresa y entonces él con su magnífica estructura nos va a llevar a todos a buen puerto y él vio por todos y es correcto que él lo hizo con una buena intención también, pero creo que también es un tema que hoy por hoy se está empezando a entender diferente, donde el tema del control financiero también es una forma de decir, bueno, a lo mejor no quieres estar conmigo, pero como yo pongo todo, pues aquí tienes que estar, ¿no? Que ese es el caso más frecuente. Hay millones Es, de sí, mujeres que so- soportan o se quedan en una situación por eso. sí, y empezando por los papás, ¿no? Por ejemplo, el papá, pues es una buena persona, un buen empresario, pero pues él sabe que si les da todo, pues no vuelven a regresar a verlo nunca en la vida, ¿no? Y entonces prefiere dosificarlo y no lo suelta. Y entonces, pues de un día le pasa como a todos, estamos todos en la misma fila. El tema es qué boleto traemos. Entonces le toca su lugar y resulta que deja hecho un desastre. Y en finanzas es lo mismo que en cualquier otra disciplina humana, planeación, adelantarse a las cosas es lo mejor que uno puede hacer. En la salud es igual, en lo financiero, en la educación, en cualquier cosa donde uno se adelanta a lo que viene en la vida naturalmente, uno tiene una ventaja porque ya lo preparó. El cerebro humano actúa de maneras muy curiosas y una de ellas es que no reacciona bien a lo desconocido. Entonces se murió y estamos en la tragedia. Pues sí, eso era desconocido, pero me ayuda mucho el, oye, ¿qué va a pasar cuando no estés? Hacer esos escenarios, no sé si te ha pasado, pero mucha gente te dice, me asaltaron, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Y cómo reaccionaste? Terrible, es que fíjate, y le preguntas, oye, ¿algún día pensaste que te pueden asaltar? No. Ah, ok. En cambio, el que ya lo metió en su cabeza y estuvo dándole vueltas, reacciona mejor, no porque sea menos dramático, porque el cerebro se prepara y empieza a jugar con ciertos roles, con ciertas situaciones y cuando pasan en la vida real, ya tiene alguna pequeña experiencia de cómo entrarle, ¿no? Y yo creo que es muy importante foros como el tuyo, de empezar a generar eso, empezar a generar en el cerebro ese ruidito que no nos deja dormir a veces, diciendo, oigan, preocúpense un poquitito por no recibir una bomba y luego a ver cómo se desarma, ¿no? Y fíjate que ahorita, por ejemplo, que pones el ejemplo de creías que te iban a robar, pues no, pero yo creo que ese es un factor importante, la negación, ¿no? Es que eso no, a mí nunca me va a pasar. Es que no, eso no, no, más adelante, es muy temprano, es muy pronto, etcétera. Entonces, creo que en muchas situaciones de la vida, pero creo que en las situaciones financieras más, y más cuando se trata de otros. Y hablamos un poco, o sea, decidimos hablar de lo que pasa cuando enviudas y te quedas con las cosas y no tienes idea cómo manejarlas. Estamos hablando de eso porque, de la viudez de las mujeres, pues porque hay estadísticas que dicen que hay que eh, voltear a mirar eso. Son más las mujeres que se quedan viudas
en esas circunstancias que los hombres, ¿correcto? ¿O cómo están los números ahí? Sí, y más como culturalmente nos casamos generalmente con mujeres más jóvenes y a veces en casos por mucho, la lógica de vida lleva que prácticamente dos tercios el hombre va antes que la mujer y entonces por eso el tema se vuelve relevante. Así que sí, sí es un hecho y obviamente ahí mezclando con lo que hablábamos antes de que bueno, hay control, no se planeó, no se habló, hay tabú, el dinero tiene su parte donde nos cuesta trabajo, pues obviamente recibes una mezcla algo interesante el día que eso pasa, ¿no? Aparte de lo emocional, o sea, del momento que está viviendo la persona, cuando una mujer enviuda, ¿qué es lo primero que suele pasar que termina impactando sus decisiones económicas en tu experiencia? La sorpresa. La sorpresa, ya sea para mucho, para poco, como nunca se habló, hay gente que piensa que tenía muchísimo y resulta que no era tanto, o al revés, piensa que tenía muy poco y es una locura de dinero, y entonces se empiezan a enterar de lo que conlleva la responsabilidad de hacerse de ese patrimonio, ya sea empresas, dineros, cuentas, casas, lo que sea, y en la mayoría de los casos, bueno, y ahora este animal, ¿cómo me lo como? O sea, por dónde se empieza? Es que yo no me imaginaba. Muchas de las primeras reacciones de las mujeres cuando yo estoy frente a ellas diciéndoles tranquilas, aquí en nuestra empresa Access es uno de los servicios que damos, toda esta parte de formar los patrimonios familiares, ayudarle a la gente a hacer las estructuras, lo que se necesita, los acuerdos familiares, que ahora hablaremos de eso más adelante, de los acuerdos familiares. Nosotros les ayudamos a decirle, tranquila, aquí estamos, hay gente que te puede ayudar. Y esto se los pongo yo siempre con dos ejemplos. El primero es, si tu carro se descompone, no importa si era un BMW o era un bochito, se descompone el carro. Lo peor que puedes hacer es abrir el cofre y tratar de entender qué vas a hacer, porque no eres mecánico y cuando se descompuso no vas a lograr nada. Tú necesitas hablarle a la agencia. Si es que eres una persona disciplinada y si de tus servicios es más sencillo, si no va a ser un poco más complicado, pero tienes que tener un especialista en lo que te está pasando. ¿Y qué hace la gente con esa sorpresa? Mi primo me dijo, mi amiga le pasó, fíjate que estaba yo en la clase de spinning y alguien, ese es el primer paso, la sorpresa acompañada con los primeros pasos ante la sorpresa son lo que a veces nos ha complicado muchísimo resolverle a la gente las situaciones que nos encontramos. Ya. Eh, ¿Te has encontrado con casos en los que de pronto alguien tiene que tomar decisiones sobre dinero sin haber estado involucrada para nada antes? ¿Cómo se vive eso? Sí nos ha tocado y es muy, muy, muy complicado. Y para explicarte esta pregunta, te voy a hacer yo a ti una pregunta. No sé si tengas hijos o no, pero a todo el que tenga hijos y le preguntes, ¿tus hijos son buenos o son malos? ¿Cuál es la respuesta natural? Qué buenos, por supuesto. Y entonces, si tus hijos son buenos, los míos son buenos, y los de tus radioescuchas o podcasts escuchas son los buenos, ¿de quién son los hijos malos? Entonces, esa es la pregunta central para esta respuesta, que es, todo es bonito, todo es bueno, todos somos buenos hasta que la vida nos coloca en la posición de poder ser no tan buenos. Y ahí es donde viene este problema que estamos platicando en esta pregunta, que es el problema donde ya me cayó esto, no sé con qué se come y ahora además tengo que hacerle honor a los que son buenos, a los que están ahí, y a veces tampoco son tan buenos y a veces tampoco. O sea, por ejemplo, hemos visto casos de gente que los hijos son definitivamente pirañas que estaban esperando el momento y la única que no se enteró era la señora. Hemos tenido casos de gentes que terminan literalmente ordeñadas por la familia en sus casas solas, que a veces hasta acaban, literalmente traían fortuna y acaban solas y sin dinero cuando el marido dejó todo para que estén bien. Entonces, sí hay que empezar a generar las estructuras y la cultura para que la mujer entienda que sí, es bonito tener familia, pero para poder preservar a la familia hay que hacer algo importante. ¿Cuál es eso importante? Una cosa es tener dinero. Eso es fácil. Bueno, se dice fácil, Ok, corrijo. No, no es tan fácil, pero tener dinero es más fácil que generar un legado. Legado es aquel resultado de hacer las cosas bien para poder transmitir lo que logré en la vida, poco o mucho, a mi familia, en armonía, en paz, en tranquilidad.
y con las mejores condiciones. Y no importa, la gente dirá, no, para un legado necesito heredar no sé cuántos millones. No, 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 no. Oye, a ver, dejamos la pequeña casita que hizo mi papá con mucho esfuerzo y que es de nosotras tres como hermanas. Perfecto. ¿Cómo la vamos a manejar? Eso es legado. Porque a Ujú. veces la gente confunde y piensa, yo, por ejemplo, ese es otro error que mucha gente hace conmigo, en nuestro pequeño patrimonio, aquí no hay pequeño, no son competencias. Aquí cada quien hace lo que la vida le da con lo que puede, sale adelante, trabaja, saca a su familia. Entonces, ¿por qué lo hacemos chiquito? Porque oímos que hay gente que dejó 10 veces, 20, 100 veces más. No, es lo que logramos y merece el mismo tratamiento de legado que cualquier otra fortuna que se puede heredar, ¿no? Claro. Y fíjate que te escucho y pienso que lo vulnerable que puede ser que si tú no te involucraste en las decisiones financieras o en el manejo de las finanzas de la familia, te quedas muy vulnerable si después pasa alguna de estas situaciones que tú mencionas, porque no tienes forma de detectarlo o protegerte o etcétera, porque ni siquiera, yo creo que una de las consecuencias de no saber hacerlo, o sea, yo he visto varios casos de mujeres que enviudan y dicen, es que él manejaba todo, no sé ni qué cuentas tenemos, no sé hacer un cheque, como tú bien decías, no sé cómo abrir una cuenta de banco, no sé cómo sacar el dinero, o sea, cómo, o sea, tengo que hasta darme de alta, no existo, porque no Sí. existe, no es beneficiario, pero no existe la cuenta de banco, y eso de suyo ya es complicado. Pero si además lo pones en un entorno que pudiera no ser el ideal, pues te aumenta la vulnerabilidad de la persona. Y creo que en esto influye un factor, que tú me vas a decir si voy bien o me regreso, que cuando no tienes esa información, pues pierdes mucha seguridad. Entonces, como no sabes, no te defiendes, voy a decir así, y no estoy hablando solo de Ujú. la familia, ¿eh? O sea, del señor que te está diciendo que le inviertas en su negocio, qué sé yo, cualquier cosa que suceda, porque sientes que no, tú no puedes y que pues alguien más tiene que hacerlo porque no eres capaz. Y eso, esa falta de conocimiento se vuelve un pasivo muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Absolutamente. Y te digo que hay que cuidarse de tantas cosas, desde la revista que va a llegar a decirte, qué guapa te ves hoy, vecina, hasta Hacienda que te va a querer cobrar impuestos, hasta la parte legal que hay obligaciones que cumplir, la parte familiar que tenemos que ser muy cuidadosos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, las estructuras que la gente usó para tener el dinero, los vehículos que se utilizaron, los banqueros, o sea, hay un mundo de gente ahí atrás que está detrás del patrimonio de una familia y que el desconocimiento es como todo en la vida, uno le tiene miedo a lo desconocido. O sea, entonces, claro, uno entra en un estado de pánico, en un estado de shock de, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Con Ujú. quién hablo? ¿Quién me va a ayudar en esto? Yo nunca lo he hecho. Y sí, sí, es súper común, pasa mucho más de lo que uno quisiera. Y a las que ya están en esa situación, les diría, lo primero que todo en la vida es calma. Una persona no toma buenas decisiones con un esposo muerto, con la tragedia, llorando. No. Y después, lo mismo del carro. Hay que buscar a la gente que hace las cosas que yo necesito. No a mi amigo que a él se le murió el papá. Eso no es. Eso es un chicle, es un remiendo. Necesitamos un profesional. Nosotros hemos tenido mucho éxito en la empresa tratando primero de hablar de la prevención, lo que hablábamos al principio, de que la gente empiece a hablar desde antes. Pero lo que ha sido definitivamente nuestro, vamos a llamarle nuestro motor en esto y por lo que la gente nos ha buscado en Access, es la lucha de que cuando la persona se muera, y perdón que lo diga tan frío, sea un non-event. O sea, estaba hablado, estaba negociado, estaba medido, hemos estado en la casa, hemos hablado con la mujer, y cuando no fue así, por lo menos tenemos un mapa del tesoro con coordenadas precisas de lo que hay que hacer. Es muy importante, y voy a decir la verdad, las mujeres son los motores de las casas. Es muy importante movernos a los señores que somos un poquito más necios, un poquito más difíciles, a decir, oye, no me dejes un problema, déjame un legado, ayúdate, help me, ayúdame a ayudarte. En inglés dicen help me to help you. O sea, déjame que te ayude. No lo hagas pensando en que hay tabús, porque también hay gente que piensa que hablar de esto es acercar a la muerte. Hay muchos tabús en eso también. Sí.
Y no es así, no es así. Cuando uno está más tranquilo de las decisiones que va tomando, de verdad uno vive mejor, porque uno está más pleno y sabe que no van a haber problemas. Entonces, ese desconocimiento que hablabas afecta en todo, afecta, mira, hay gente que, te pongo un ejemplo de alguien que ya nos pasó, que acabó haciendo decisiones cuando estaba en el momento no preciso, que era con toda la tragedia, porque alguien le dijo que le iban a congelar su dinero y que se lo iban a quitar y que la iban casi a medio matar, y empezó a hacer unas que nos costó más trabajo resolver lo que ella hizo, de lo que le habían dejado, que ya venía complicado. Al final, para que se queden todas tranquilas, a mí me dicen mucho ahí en el trabajo que soy una persona que lo que trata es de transmitir paz y armonía. Sépanse que en finanzas, salvo que uno haga el cheque y entregue la lana al vecino que las vio muy guapas, lo demás generalmente se puede resolver. Se puede Hay que resolver. hacerlo con orden, hay que hacerlo con calma. Hay muy pocas cosas que son irreversibles. Y antes de hacer cosas que uno no sabe, hay que ir a los expertos, hay que hacerlo bien. Hay muchos aristas que cubrir, pero sépanse que no es tan complicado. Y se los voy a decir aquí entre ustedes, espero que no haya muchos hombres conectados. Si sus maridos lo podían hacer, ustedes lo van a poder hacer mucho mejor. Si ustedes pudieron tener una casa, tener hijos, mantener al Señor trabajando, esos son trabajos. Lo que los señores hacemos para llevar sustento a nuestras casas, sí, tiene una magia, pero ustedes son las que hacen la magia del mundo. Ustedes traen luz al mundo, traen vida, mantienen a las personas. Literalmente yo, por ejemplo, la empresa me encanta que vengan mujeres porque es un mundo diferente. Cuando lo hacemos los hombres es más frío, es más racional, es más cuadrado, es más gris. Cuando lo hacen ustedes viene en otro mundo. Así que pónganle ese mundo, y si sus maridos lo podían hacer o sus padres lo podían hacer, ustedes lo van a hacer 100 veces mejor, solamente buscando la ayuda correcta, con calma, con las herramientas, y van a ver que les va a salir todo muy bien. Además, si tomas estas precauciones, si lo tomas con calma, o sea, si previenes y si no, llegado el momento, antes de tomar decisiones, lo tomas con calma, también estamos dando espacio para vivir y sentir lo que es importante en ese momento, que es la parte emocional y la pérdida. Entonces, también desde esa perspectiva, vale la pena decir, en este momento esto es lo importante. Es cierto, a veces te sacan el petate del muerto y entonces dices, ¿qué hago? Tengo que hacer cosas ya. No pasa nada, no hay que hacer nada ya, muy rara vez, entonces, tomarlo con calma. Y has hablado ya de algunos casos, pero desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en los primeros meses después de enviudar? Ok. El error más común es sentir que ahora se les fue el papá y ahora yo tengo que cubrirles la vida, aunque el papá no se las cubría. Entonces, hay que entender que en esa fila que yo hablaba, ella está formada antes que sus hijos. Entonces, primero tiene que ver por ella. O sea, ¿qué me dejaron para que yo siga subsistiendo? Porque mis hijos que ven detrás tienen todavía una vida para trabajar. O sea, entonces la primera que tiene que preocuparse, perdón, ahora sí, primero yo, después yo y luego veré los demás. ¿Por qué? Y ya lo dice el viejo refrán mexicano, ¿no? Habrá 1000 papás para un hijo, pero no hay 1000 hijos para un papá, ¿no? Entonces, tristemente, lo que hoy le des a tus hijos, ellos no te lo van a dar cuando tengas 80, 90 años. No va a pasar. Y lo sabemos que no va a pasar. Entonces, el error común es ese, es sentir que ahora yo les tengo que dar a ellos, porque la vida nos quitó al hombre de la casa, ahora yo les tengo que dar. No, hay momentos para los demás, hay momentos para una. El segundo error común es apanicarse y empezar a escuchar cosas que no hay que oír. Empezar a oír al típico cuate que ya sabíamos que desde que vivía mi esposo era el abusivo de la familia, era el que venía a mi casa ya con mi marido vivo a inventarle historias. Oiga, y su marido me debía, y fíjese que la cuenta yo tenía firma, y fíjese que en la empresa, error, falsas ayudas, gente no especializada, gente que el marido nunca introdujo como alguien de confianza en la relación, en el patrimonio. Por ejemplo, hay familias donde le dicen, tú no sabes nada, pero si me pasa algo, le llamas a fulanito. Ah, perfecto. Pero no, de repente ese fulanito aparece por sí solo y viene a la casa y toca la puerta. Otro error comunísimo, la prisa. Es que urge hoy, oiga, pero está el muerto, déjenos, lo llevamos a... No, es que urge. No urge. Algo más hay. Hay algo más. No hay tema tan urgente que no puede esperar al velorio de un señor. No existe,
¿Qué puede ser? O sea, ¿qué te pueden traer que sea tan urgente que te haga antes de llevar al muerto a su última morada, ¿no? O sea, ¿qué puede haber de ese estilo? Y de repente con eso llegan. Y creo que la última que te podría mencionar en estas primeras, vamos a llamarle, es el tema de sentirse que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Cuando yo no entiendo un tema, no lo estoy haciendo, lo estoy perjudicando. Entonces, si me tomó una semana, el señor trabajó 60 años para entender lo que entendía. Y ustedes quieren que yo en una semana entienda el negocio, ponga al director general, vaya con el banquero, cambie la firma y haga las transferencias. ¿Eso pretenden de mí? No. La gente no estamos obligados a lo imposible. Perdón, necesito mi tiempo, no lo estoy entendiendo, estoy con mi dolor, no quiero hablar del dinero ahora, quiero guardarle el luto, como bien decías, a mi marido, quiero estar con mis hijos, quiero estar en mi casa y no quiero decir a nadie, y se vale. Por eso esas prisas, esa gente que, no, es que fíjese que, híjole, él lo dejó y se murió hoy. Oye, pero el señor tenía enfermo 8 años, ¿cómo que lo dejó? O sea, y es más común de lo que pensamos. Y de repente cuando uno voltea, fuimos elefantes en cristalería. Lo que fuimos haciendo después de la muerte fue mucho peor que la muerte en sí. Wow. La, yo, yo creo que nosotras tenemos una necesidad de comunicarnos, voy a decir. Y normalmente hacemos eso, hablamos con la amiga, hablamos con los hijos, hablamos con, para consultar o preguntar, es nuestra naturaleza. Y esa es una de las razones por las que socialicemos. Tiene muchas bondades eso, pues. Entonces, no creo que estamos diciendo, no hables con nadie ni desconfía de todo mundo, tu familia, y uno sabe quién y demás. Lo único que creo que sí es importante es ninguna de esas personas probablemente, salvo que seas tú en tu familia, pues probablemente sí tienes ese rol por la experiencia que tienes, pero salvo que tengan a alguien así, pues es probable que tenga información, probablemente más que nosotros, pero no necesariamente completa y no necesariamente la verdad absoluta. Entonces sí sigamos, sí platiquen, sí escuchen, pero no actúen sobre eso sin una validación con alguien que realmente sepa, ¿ok? Entonces, porque yo tengo varios casos cerca y medianamente cerca, donde efectivamente pasa lo que tú dices, fallece, no es la superfortuna, no vendo ¿qué voy a hacer? Tengo la casa, ya estoy sola en esta casa, la voy a vender. Ok, eso es relativamente, y subrayo, relativamente sencillo y directo, es una decisión familiar y y se vende la casa. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo necesito subsistir y esto va a ser más difícil si estoy en la casa. Este es el caso que me ha tocado ver. Y entonces ya vendes la casa, te vas a un lugar más pequeño y tienes un monto remanente, que era la intención, para que tú puedas administrar. Y ahí es donde nos saturamos, porque entonces sí decimos, ¿y ahora qué hago con esto? Del tamaño que Ujú. sea, ¿eh? No sé, pues CETES, ¿no? Porque es lo más seguro, o qué hago, me voy directo, o qué hago, qué opciones tengo, qué deberían de estar pensando, qué deberían de estar buscando, qué deberían de estar preguntando, y cuándo, o sea, yo te escucho y te veo y digo, bueno, es que si no soy multimillonaria, probablemente no pueda ir con León. Pero si no puedo ir contigo, ¿qué alternativas hay? O etcétera, etcétera. ¿Cómo hago, cómo puedo estudiar o qué tengo que hacer para que eso que tenga me perdure? Porque esa es la otra. Si yo no tomo buenas decisiones con eso, pues a lo mejor se me acaba en muy poco tiempo. ¿Y qué voy a hacer después, no? Entonces, Sí. ¿cómo hacer que preserve? Hay este principio de cuando logras que tu dinero genere dinero, ¿no? Que te pueda ayudar en eso, que no nada más consumo. ¿Por dónde empezamos cuando estamos en esa situación? Por favor, vengan conmigo. Sin importar el tamaño del patrimonio, digamos que nosotros cobramos porque mis hijos comen y eso me lo cobran en el supermercado, pero, y lo digo ahora sí, con mi cariño, yo me nutro de eso. Yo me nutro de ver que se resuelvan estas cosas. O sea, sí, claro, es una empresa como cualquier otra, pero hemos tenido muchos casos que hemos a la gente resuelto cosas y de verdad el pago que recibimos ahí es la bendición de una familia que salió de un problema real. Así que vengan con nosotros sin importar el tamaño del patrimonio.
Segunda cosa, y lo decías, ok, se vale hablar, somos seres sociales, nos juntamos en el café a echar ahí la plática con las amigas, pero hay que dividir en dos. Cuando yo necesito apoyo emocional y que me oigan y la desesperación y el problema que me dejaron, voy a las amigas del café, pero vamos a entrar a lo que se llama la capacidad técnica. La capacidad técnica es muy importante en estos temas. Aquí sí se necesita gente que entienda lo que está haciendo y que tenga la experiencia y el conocimiento, que pueda ver el valor de tener el patrimonio completo antes de mover nada, de vender la casa, ver cómo está, a sacar una fotografía integral de todo, entender cómo está estructurado, por qué, qué vamos a hacer después. Cuando la herencia está bien gestionada, se convierte en tranquilidad. Muy rápido, en 3, 4 juntas logramos que se vuelva legado y tranquilidad. Entonces, si yo tengo la foto entera y puedo organizarla, ya voy a estar más tranquila. Nosotros tenemos esa visión de a los clientes que esto hay que hacerlo de forma integral, no hay que empezar a mover ni a invertir, hay que agarrar y darse el tiempo de ver la foto completa. ¿Para qué? Para poder así echarse un pasito para atrás viendo la foto y decir, ¿cómo me quiero yo meter en esta foto? ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? Ah, no quiero la casa gigantesca en las lomas porque voy a estar sola, ya no me sirve, ok. O sí la quiero, perfecto, pero cuando uno tiene la foto y uno puede agarrar el monito y montarlo en donde quiera en la foto, es más fácil tomar decisiones que cuando uno empieza a vender y de repente se da cuenta que sí quería la casa o que me pagaron una basura por ella, ¿no? Así que eso es lo más importante de todo. Cuando no hay orden, desde antes de que la persona falleciera, hay muchas fricciones. Se empieza a sentir la fricción, se siente, hasta de repente yo hablo con mujeres que me dicen, no estoy convencida. Cuando sientan, no estoy convencida, no lo hagan. Carlos Slim, que es una persona que pues le ha ido bien no por ser tan tarugo, dice una cosa que a mí me encanta. Cuando no sepas qué hacer, haz la mitad. Está bien, no sabes ir con León Arari o ir con las amigas del café, haz la mitad. Porque por lo menos si la riegas, no la vas a regar completa. Entonces, si no están convencidas porque el asesor, ese profesional que sabe, no me da confianza como amiga del café, haz la mitad. Ve a los dos. Ve a los dos y haz la mitad. Y cuando empieces a tener confianza en los procesos, ahora sí haz la foto completa. Es muy importante, ya que estamos hablando de este tema, cuando busquen a un profesional en esto, buscar gente que sea independiente, o sea, que no tenga conflictos de interés. Oye, tengo un primo que es asesor financiero. Hay conflictos de interés. Conflicto de interés, por definición, va a acabar en tu contra. Tú tienes que buscar a alguien que te cobre por su servicio, que tenga los conocimientos técnicos profesionales para hacerlo y que definitivamente no se beneficie de lo que vas a hacer tú con tu herencia. Porque si al primo le tocaba uno de los terrenos que dejaron los abuelos y él va a asesorar, pues casualmente su consejo profesional no es el más profesional. Después tienes que tener a alguien que tenga conocimiento de la cultura. No puedes ir a buscar un tipo en Suiza, no te sirve. El tipo vive en Suiza, un lugar que hace frío 6 meses del año, que es oscuro la mitad del año, que la gente no es como nosotros dicharachera y que les gusta bailar, es otra cultura. Entonces vas a buscar un asesor que te va a decir, no, usted no tiene que mantener la casa en Acapulco. ¿Por? A mí me gusta ir ahí a la playa a bailar. No, él te va a hablar desde lo que él conoce. Entonces tienes que buscar a alguien en tu código postal, alguien con tu realidad, que entienda quién es tu familia y que entienda lo tropical de tu familia. Después, el nivel de la familia. A lo mejor para la señora es todo el dinero del mundo y a lo mejor no lo es. Nos ha pasado muchos casos que la gente piensa que heredó y ya te dice, no, están resueltos los nietos de mis nietos. Señora, con lo que usted gasta está resueltas 3 semanas. Los nietos de sus nietos. Entonces, esto es muy importante. El equipo que hay detrás de una empresa como la nuestra, por ejemplo, que hace esto de manera profesional. Yo tengo en la empresa abogados, fiscalistas, mentores, coach, psicólogos, financieros, eh, hay una multidisciplina allá adentro muy importante que se necesita para poder hacer esto correcto. Y la última, para no abrumar y no aburrir, gente que ya haya pasado por esto. Gente que ya te puede decir, no, me pasó con este cliente, fíjate que cuando fuimos al notario te van a pedir estos papeles, fíjate que cuando fuimos al banco pidieron esto y ya esto se resuelve más fácil si hacemos esto. ¿Y qué crees? Perdón, ya tuvimos unos errores con algunos clientes, esto no salió tan bien, mejor hagamos esto que sale mejor. Sí creo que la experiencia aquí juega a favor. Perdón lo largo de la No, 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 no. respuesta, pero creo que es el filete de la conversación hablando de qué es lo que hago para ahora sí, ya dijimos lo que no. Lo que no es abordarlo en manera informal en un café. Lo que sí es justamente todo lo que acabo de hablar y nada más para redondear la idea,
hay un servicio que es bastante común en el mundo que se conoce como el Multifamily Office. O sea, una oficina dedicada, como la nuestra, a poderte proveer de estos servicios que vas a necesitar de manera organizada, de manera independiente y de manera profesional. ¿Por qué se llama multifamily? Family Porque no Office es un solo término, family. Family Es Office que, es un término, sí, te explico la diferencia. El family es, por ejemplo, otra vez volviendo a sacar aquí al señor Slim, el señor Slim tiene un family office, tiene un grupo de profesionales dedicados a su familia. Están viendo sus propiedades, sus negocios, sus cuentas de banco. Multifamily es aquel que tiene adentro a varias familias asesorando, porque obviamente los tamaños de las familias son más pequeños y entonces sería muy costoso tenerlo para ti en exclusiva, ¿no? ujú, De hecho, es también recomendable que sea multifamily porque también al tener otras experiencias, pues obviamente vas enriqueciendo tu ujú. práctica con lo que vas viviendo en el día a día, ¿no? Y en esta asesoría, administración, no sé cómo llamarla, por ejemplo, ya ves que te decía, no, pues, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago con esto? Pues, CETES. O sea, es esta asesoría de cómo invertir, dónde puedes mantener o algo por el estilo. Sí, nosotros empezamos un pasito más atrás. Como te decía, hacemos una foto completa y ya con la foto completa vamos a decir que lo dividimos en categorías. Por ejemplo, a ver, aquí están los inmuebles. Ok, aquí hay casas, hay terrenos o lo que sea. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con ellos? De ahí tenemos empresas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las empresas? Y después llegamos al dinero. En el dinero ahí hay que entender muchas realidades, saber cuánto vas a necesitar, con qué periodicidad vas a usar de Mm, ahí o los negocios te producen, tienes rentas. Entonces, el instrumento financiero en el cual vamos a colocar los dineros provenientes de la herencia será derivado de esta planeación integral viendo todo. Hay gente que es muy sencillo porque de repente, no, pues nada más tengo mi casa y la cuenta de banco. Bueno, entonces CETES es un gran instrumento porque tiene el respaldo del gobierno federal, genera una rentabilidad conocida y es un instrumento bastante seguro para una persona que ya está en estado de viudez. No es el único, hay muchas opciones. Es un instrumento bastante recurrido, por supuesto, por la seriedad de lo que esto requiere. O sea, no le podemos decir a una viuda, bueno, juégate el patrimonio a una acción de no sé qué cosa, ¿no? ujú. Métete inteligencia artificial que en esta empresa y compra acciones. Con el primo ese del conflicto de interés del terreno que además Exacto. te vino a decir corriendo que es urge para hoy. O lo que dicen, ¿no? ¿Cómo le llaman? Inversiones de viuda o negocios de viuda, que Sí, normalmente las viudas dicen, no, voy a comprar un departamento y lo voy a rentar, ¿no? O algo así. sí, Que así también es es, una opción, nada más no necesariamente es la mejor opción. Ese es así justamente lo es. que te escucho decir, es que dependiendo de la situación y sobre todo de las necesidades de cada quien, creo que tocaste un punto clave que pocas veces analizamos cuando estamos en la situación, en realidad porque nunca nos los quizás preguntamos antes, ¿no? Pero es decir, ¿cuáles son hoy mis necesidades o cuáles preveo que van a ser mis necesidades? Bueno, pues yo calculo que necesito esto al mes y de dónde cuáles pueden ser esas fuentes de ingreso. Ujú, Tengo otras fuentes de ingreso posibles, ¿no? Etcétera. Y esa es parte de esa foto completa que tú justamente dices que analizas, pues ese es el punto. Ver ujú. dónde estamos y ver dónde queremos estar y qué necesitamos para entonces ver cuál es la mejor manera de lograrlo, si es factible, si no, y si no, pues a veces hay que ajustar nuestras expectativas y aterrizarlas de manera más realista, ¿no? 100%. Y esto también me lleva a decirte una cosa que es muy importante, y lo acabas de decir, expectativas realistas. O sea, una de las cosas más importantes para nosotros como profesionales, por supuesto, es el sentido humano. O sea, el entender que hay una pérdida, el ser delicados a lo que estamos hablando. Bueno, no se llevaron el sillón de la sala, se llevaron al marido. O sea, se fue el marido. Entonces, sí requiere un sentido humano muy importante, pero también requiere esto de poner, alinear, como yo siempre le digo, el audio con el video. O sea, no porque la mujer no tenga experiencia en estas cosas, no ponerla y centrarla en una realidad, ¿no? A mí me gusta muchísimo hacerle escenarios. Oiga, señora, mire, con esto que recibió, si hacemos esto va a pasar esto. Y si hacemos esto otro va a pasar esto otro. ¿Usted dónde se retrata mejor? ¿Dónde se ve mejor en esa foto? Para ver si estoy yendo por el camino correcto o no. Ah, es que yo pensé que era muchísimo más. No, señor, es muchísimo menos.
¿Y qué cree? Es más, le digo más, va a tener que dejar la casa en San Diego y va a tener que dejar el carro de lujo y va a tener que dejar las 4 muchachas porque su esposo no tenía lo que usted pensaba que tenía. Tal vez cuando trabajaba con lo que ganaba, pero hoy en día esta es la realidad. Y eso a veces es un poquito antipático. Yo le digo a la gente que una de las cosas por las que es bueno contratar a gente como nosotros es la siguiente. Si yo pongo a mis hijos a resolver el problema, no vamos a hablar lo que tenemos que hablar porque no nos queremos lastimar y a veces en dinero no se puede hablar lo que no se puede hablar. Y a mí lo peor que me puede pasar es que me corran. Me pueden correr. Ah, pues tú dices que no alcanza lo que dejó, estás mal. Bueno, me quedé sin trabajo, no pasa nada. Pero le alineé la realidad de lo que va a pasar. Le dije qué es lo que tiene. Y ya luego si se molestó, se molestó. Pero ese es mi trabajo, ¿no? Alinear la realidad. En cambio, cuando te lo dice un hijo o cuando te lo dice tu hermano, se vuelven problemas familiares. Hay que entender que esos problemas familiares vienen muchas veces de esa expectativa creada o de los mitos. ¿Qué son los mitos? Oye, a mí me había dicho mi esposo toda la vida que en la caja había 400 centenarios y un diamante que... Y abren la caja y no hay nada. Esos mitos, todas las familias los tienen. Oye, yo me Sí, acuerdo que mi estás papá hablando me de un dijo, tamaño, pero eso pasa hasta en este sí, tamañito. sí, y esos mitos que vienen a veces de generaciones, oye, pero es que él tenía los terrenos del abuelo. ¿Cuáles terrenos? O sea, no hay escrituras nunca. ¿Quién los tiene? ¿Dónde están? Y esos mitos, de verdad, no tienes idea lo arraigados que están en las creencias de las personas. Y cuando yo les digo, señora, no existe, no hay, mira, aquí yo tengo todo el patrimonio, su esposo se sentó con nosotros, porque hay gente que sí lo hace planeado. A ver, aquí está todo lo que hay. No, no puede ser, ustedes están aquí metiéndole mano porque siempre me decía, bueno, tal vez le dijo siempre, pero no están. Entonces, por eso es tan importante la planeación, porque ahí podemos quitar estos mitos y después esos mitos no pasarlos a los hijos. O sea, Y no ah, convertirse en sí, es, problemas, pleitos familiares. no, no te decía la cantidad de veces que vemos, sí, él fue siempre el tonto, tu papá era el tonto, sus socios, tus tíos, le vieron la cara, porque claro que existía el terreno de Veracruz. ¿Cuál? Nunca hubo. Y el otro señor viene y te dice, de veras, de verdad, mira, te lo juro por mis hijos, nunca hubo ese terreno, yo no sé de qué me hablan. Y se vuelve un tema que para poder mover y empezar a destrabar las discusiones es muy Sí, difícil, ahí te muy encargo. complicado. Oye, estamos hablando de pues, dejan y pequeño o gran patrimonio, como decías tú, la casita que construyó con esfuerzo y la cuenta de banco o un emporio. Pero ¿qué pasa? Y, no, y es pregunta, o si pasa, que lo que dejan son deudas o que no realmente no hay patrimonio, sino que además te dejan deudas. ¿Les ha pasado? ¿Suele pasar? Sí, y voy a empezar. Si alguien quiere llevarse algo de este podcast, llévese esto. Tarjetas de crédito, todas tienen seguro, no salgan a pagar como locos. Si tú tienes un American Express y el señor debía 25,000 pesos y se murió, nada más no la uses. Si la sigues usando, eso es un fraude. Pero hasta el día que él se murió, eso que él debía, le llamas a American Express, oigan señores, con la novedad, murió, te lo van a quitar, no des nada. Hay un seguro. Sí, te van a pedir que lleves el Deudas, documento y tal, pero nada más. deudas hay de varios tipos. Deudas personales mueren con la persona. Entonces hay que ver qué tipo de deuda es. Deudas empresariales, bueno, tiene una empresa, la empresa es la que debe, no lo debe él, es lógico. Entonces también, oye, es que el vecino me está viniendo a cobrar, otra vez lo mismo, con urgencia me viene a cobrar lo que... A ver, vamos a analizar, tienes un pagaré, cuál era la garantía del pagaré, qué estaba establecido en el contrato. A ver, vamos a analizar de qué estamos hablando. Porque a lo mejor es una deuda exigible, a lo mejor ya no existe o a lo mejor no es exigible, ¿no? Entonces hay que ver qué me están dejando cuando me dejan deudas también. ¿Es común que dejen deudas? Por lo menos todos dejan tarjetas de crédito. Y yo he visto tonterías tales como, por ejemplo, gente saliendo a pagar la colegiatura de los hijos por adelantado del siguiente ciclo escolar porque saben que la tarjeta tiene seguro. No hay que, eso no va a caminar. La tarjeta de crédito va a venir con una acción judicial contra ustedes a decir, oigan, abusaron. Pero las cosas lógicas, tampoco vayas a pagar la deuda del señor porque el señor toda su vida pagó un seguro de vida para que esté cubierto ese monto. Uno que tenga un crédito hipotecario, gente que tiene ese tipo de cosas, todas llevan seguros de vida. Ahora, en esa plática de preparación previa, si yo sé que mi marido tiene una deuda importante y hablamos y logramos ir con gente como León, que lo hace de manera familiar, humana, y me siento con el Señor y me lo traen ustedes,
Oiga, no le hace bien que hagamos un seguro de vida para que su familia no tenga que cubrir esta deuda si usted se muere. Son el tipo de cosas que la preparación previa nos puede ayudar a que no haya un drama después, que pasa mucho más de lo que pensamos. Y son el tipo de cosas que permite que cuando uno habló lo que tiene que hablar, cuando lo tiene que hablar, la gente se quede más tranquila, ¿no? Pero para que no se me asusten quienes no lo hablaron y ya, no lo han hablado. Bueno, antes de entrar ahí a quienes no lo han hablado, déjame poner un escenario hipotético donde, no soy viuda, no hay esa flexibilidad o no hay esa cultura en mi familia para hablarlo, etcétera, etcétera. Yo podría individualmente empezar a prepararme por sí. O sea, hay cosas que Claro. yo pueda hacer para decir: "Oye, me voy a preparar". ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo primero es entender que nos va a pasar, como todo en la vida. Segundo, hay unos datos que te pueden ayudar mucho a entender. 4 de cada 10 mujeres están heredando esto sin ningún plan. O sea, no eres la única, no estás sola. Ah, 4 de cada 10 lo heredan así. 80% tuvieron dificultades y salieron adelante. O sea, esos son datos que sirven. Entonces, por supuesto, empezar a leer, empezar a entender, empezar a ver, oye, mi familia está en el ramo, no sé, de los lácteos. Ok, ¿cuántas empresas hay? ¿Quiénes somos nosotros ahí adentro? Oye, mi esposo es empleado en una empresa. ¿Qué hace la empresa? ¿Cuál es su posición? ¿Qué tanto se usa del patrimonio de él para vivir y qué tanto se ahorra? O sea, son cosas que me van a ayudar a hablar con mis hijos. Probablemente ok, no hay planeación para arriba, pero para los lados, para abajo, o sea, con la gente que está de mi Claro. edad y para abajo, sí, oye, empezar a hablar con sus hijos. Y además Oigan, no tiene que ser un sí, cuestionario, o sea, un interrogatorio, simplemente son conversaciones casuales que pueden tener. Y no sé, te pregunto, también siento que podrían, pues, empezar a averiguar, pues, cosas muy sencillas, cómo se abre una cuenta de banco, cómo se maneja, leer un poquito de cómo se invierte, sí. que etcétera, etcétera. Este tipo de cosas para Ujú. tenerlas en el radar y no empezar de cero, o sea, o Y de en lo, menos no sé cuántos puntos menos, en un momento de además de suyo muy complicado. y en lo que ustedes son campeones mundiales. Ustedes tienen esa cosa que nosotros no, que se llama el sexto sentido. Ujú. Oye, estos muchachos que vienen de la oficina a la casa, ¿qué posición tienen? ¿A qué se dedican? Oye, que el contador, he oído todavía el contador. ¿Quién es el contador? Oye, que tenemos cuenta en un banco en Estados Unidos. Hemos ido tú y yo 10 veces a la sucursal. ¿Cómo se llama el muchacho que nos atiende? O sea, también empezar un poquito más a tener la luz prendida de lo que pasa a nuestro lado y lo dejamos pasar como si no estuviera pasando. Eso es todavía más sencillo que empezar a investigar, ¿no? O sea, a veces las respuestas a estas preguntas están en el día a día de la casa. A veces la mayoría de los señores no son malos que me quieren ocultar, para nada. No, es que Lo uno que no se pasa es involucra. que, sí, lo que pasa es que el tipo vino a comer a mi casa, el fiscalista venía cada año a la declaración anual, le invitamos a comer y nunca hablé con él. Oiga, ¿cómo se llama? Venga, pase a mi casa, qué bueno que vino. Oiga, ¿cómo nos fue este año en impuestos? ¿Cuánto va a pagar mi marido? Esas cosas les van a dar mucho más norte en el día a día de lo que va a pasar después que cualquier Sí, otra. no esperar a que te informen, no esperar a que te involucren, sino involucrarte tú hasta donde sea posible y donde sea no invasivo, porque puede causar un efecto contrario. En fin, cada quien sabe, porque estoy diciendo Sí, quién sabe, hay muchas realidades, pero cada quien sabe cuál es su margen de maniobra o cómo lo quiere manejar. El punto, sí. yo creo que el mensaje central es sí hay cosas que podemos hacer, incluso en un entorno muy conservador o muy tradicionalista, donde digan, no, tú no, yo soy el proveedor, e incluso en esos Ujú, casos se puede emprender algunas acciones que nos ayuden. sí. Importante, mucha gente tiene socios, tienen empresas. Ujú. Ahí sí es muy, muy, muy importante que sí tratar de empezarse a involucrar antes. Es muy importante, por lo menos ustedes tienen una magia muy bonita de llevarnos a los hombres a hacer las cosas que sabemos que no nos gusta hacer. Oye, tienes 10 socios, yo veo que te quejas todas las noches de tus socios. ¿Cómo vamos a estar el día de mañana si tú no estás y me dejaste a los 10 socios y esos 10 socios están viniendo? O sea, por favor no me dejes eso, te suplico que me ayudes con eso. O sea, no me dejes ese problema.
creo que también muchas de las cosas no es porque los maridos sean malos o no quieran hablar, es porque a veces o no la ven o no la quieren ver. También ya tienen, oye, es que vengo oyendo que se pelea con el esposo hace 20 años. Bueno, pues preocúpate desde hoy, porque cuando él no esté, ese pleito de 20 años, te tengo una mala noticia, lo vas a Te recibir va a así, caer a ti. te va a caer en las manos y ahora el problema es que si él no podía, ¿cómo vas a poder tú, que apenas veniste nueva, sin experiencia, con un tipo que tenía lidiando mi marido 20 años? No va a haber manera de que nadie te ayude. Sí, sí, pues yo creo que nos da bastante norte sobre algunas acciones. Creo que son conversaciones que hay que tener. Y León, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera más información o pedirte una Bueno, opinión, qué sé yo? nosotros, nada más para un poquito de nosotros, somos una empresa que tenemos en México 500 clientes en estos esquemas, trabajamos en 15 países, gestionamos una cantidad importante de recursos de mucha gente de la región de América Latina, estamos literalmente en varias jurisdicciones. Nuestra página access.com, ahí aparecemos todos los que somos parte del equipo. Y ya aprovechando, de verdad, sí lo hacemos con un enfoque que me encanta, que es tratar de mejorar el entorno que la vida nos trajo, mejorar el lugar donde estamos. Yo vengo de origen judío y en el judaísmo hablamos que hay tres cosas que alargan la vida de las personas. La primera es respetar a los padres, la segunda es comprar el lugar en el panteón donde nos van a enterrar y la tercera es hacer la herencia. Y yo un día pregunté a un rabino, ¿por qué estas cosas nos alargan la vida? ¿Por qué respetar a mi papá, comprar mi lugar en el panteón y hacer mi herencia me alarga la vida? ¿Qué lógica tiene eso? Y me contestó algo que es la conclusión que yo les dejaría de parte de Access para que luego nos contacten, que es cuando tú respetas a tus papás, lo que estás haciendo es que tus hijos vean tu ejemplo y por ende te van a respetar. Y los papás que son maltratados por sus hijos saben de lo que hablo. No hay peor cosa en la vida que te pase que un hijo maltratando a un padre. Entonces, cuando yo cuido a mis viejos, a mis gentes adultas, a mí me van a cuidar cuando yo llegue ese momento. Dos, el lugar donde voy a terminar. A nosotros no nos gusta estar en incertidumbre. Cuando sé dónde voy a acabar, logro certidumbre. Y la tercera, cuando arreglo estas cosas, mi herencia, mis problemas, también logro certidumbre. ¿Y qué me dijo este señor? Que me encantó. Certidumbre, lo que hace en la vida es bajar la angustia. Y todos sabemos que la angustia te mata. Entonces, no es de que haya ninguna magia en lo que, no es un tema de que religiosamente exacto. No, te van a bajar la tensión, vas a bajar tu nivel de angustia, vas a estar tranquilo y por eso vas a vivir mejor y vas a vivir más. Así que ese es el mensaje que yo dejaría. Sí hay que Sí, planear, sí hay que hacer para poder alargar la vida de una manera bonita y tranquila. que estemos bien, no, no solo más Así tiempo, sino es, mejor. exacto. Y es Calidad, sentido, no cantidad. y es sentido común en muchos casos, ¿no? En Así mucha es, medida. León, así muchísimas es. gracias por tu tiempo, por tu generosidad. De verdad apreciamos mucho que hayas estado con nosotros. Estoy siempre a la orden. Adriana, un gusto y un placer para nosotros, para mí, para mi empresa Access, estar en el micrófono tuyo. La verdad es un honor hablar en un foro como el de ustedes y de verdad a todas las mujeres el cariño, el reconocimiento y denle para adelante. El mundo va a ser un mejor lugar cuando lo manejan solamente ustedes. Nosotros, como dije, somos racionales, somos muy distintos, así que de corazón a las que lo escuchan, wow, a ti que lo haces doble wow y sigan con todo porque creo que por ahí está la respuesta a todas las cosas malas que nos están pasando. Esperemos. Muchísimas gracias, León. Un gusto. Cuando gusten, aquí estamos, a la orden. Muchas gracias. Incluso en un momento tan difícil, sí hay cosas concretas que se pueden hacer para recuperar claridad y tomar mejores decisiones. Darse tiempo, informarse, no actuar desde el impulso o desde el miedo, pedir ayuda y empezar paso a paso a entender y ordenar lo que hay. Porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de evitar la parálisis o la prisa del otro lado y de ir tomando control poco a poco de una nueva realidad. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Hablando en Plata. Como siempre, nuestra invitación a compartir este episodio si creen que puede serle útil a alguien y a visitar nuestra página y seguirnos en redes sociales.
Y ojalá, si se animan, nos regalen un me gusta por ahí. Yo soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. Hasta la próxima.